Bienvenidos nuevamente a este podcast Camino a Dios. Este es un espacio donde estaremos pues dialogando en los sucesos contemporáneos, en lo que va pasando en la iglesia y nuestro desarrollo personal caminando con Dios. Vamos a tomar hoy un tema muy interesante acerca de qué vamos a hablar hoy, querido esposo. Pablo, bienvenido. Bienvenidos, el Señor Jesús les bendiga grandemente a todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la madurez espiritual contra la emoción humana. ¿Qué son? ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos saber si estamos actuando en emoción o si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Camino a Dios, un camino de fe, esperanza y reflexión. Es- Bienvenido también, hermano Jair. ¿Cómo estás hoy? Hola, estamos bien, gracias a Dios y bueno, estamos contentos de que el día de hoy podamos tener un nuevo podcast para todos los que nos están escuchando y una bendición poder estar compartiendo de la palabra de Dios a todos los que nos escuchan. Ok, muy bien, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Madurez espiritual contra emoción espiritual, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay y cómo podemos nosotros avanzar en el camino de Dios, pues para, pues tener una mejor relación con Él? ¿Será lo mismo sentir a Dios o no? A ver, ustedes díganme. Bueno, yo creo que las emociones no son malas porque Dios nos ha creado así seres emocionales. Hemos sentido amor, que es parte de nuestras emociones. También la misma Biblia habla con respecto, digamos, a la ira. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Entonces, Dios conoce que somos propensos a enojarnos, pero lo que nos invita es que esa emoción no nos llegue a un pecado también. Que no nos lleve, esa emoción no nos lleve a un pecado. Hay personas, por ejemplo, jóvenes que se aman en el noviazgo y las relaciones sexuales es parte del amor que hay entre unas personas, pero Dios establece un límite y ese límite es dentro de la normativa del matrimonio. O sea, amar está bien, ¿ok? Pero hay un desenvolvimiento de todo ese amor llegando a la cuestión sexual, pero dentro del matrimonio. Entonces nosotros vemos que no es malo emocionarse, pero ya cuando caemos en excesos o pecado, entonces ahí es donde empieza a haber una ruptura y un choque que yo creo que es lo que vamos a estar hablando sobre estas diferencias, sobre todas estas situaciones que pues son importantes, ¿no? Sí, porque no es lo mismo la emoción espiritual, ¿verdad? Pero incluso, ¿no? Como seres humanos tenemos sentires, sí, no podemos hacer a un lado las emociones, podemos sentir a Dios y de repente ser tocados en nuestras emociones, pero aún así seguir siendo inmaduros, ¿no? O sea, no podemos nosotros medir la madurez espiritual con qué tanto llora el hermano, con qué tanto percibe a Dios en cierto momento quizás de la liturgia, la alabanza, y aún así ver frutos de inmadurez. Entonces, pues bueno, ¿qué pensamos así sobre eso? ¿Por qué pasará? Bueno, yo también quería aportar algo sobre el tema de las emociones y la espiritualidad. Por lo general, el ser humano es, como dijo Jair, es un ser hecho de emociones en sí. No está mal pensar. Lo bueno, la palabra de Dios, damos gracias por la palabra de Dios, que la palabra de Dios te guía a lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y la palabra de Dios te da consejos. Porque la palabra de Dios te dice, bueno, primero está Dios. Primero, más allá de tus emociones, más allá de lo que tú pienses, primero está Dios. En primer lugar está Dios. Y después estás tú. Primero está Dios para edificarte a ti. Y luego estás tú. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, Dios te entiende, Dios conoce. Como Dios conoce que eres un ser emocional, va a querer lo mejor para ti. Va a querer lo mejor para ti mismo. La misma palabra de Dios exhorta muchas veces en el libro de Proverbios, por ejemplo, de alejarte de la mujer extraña. Los que se acercaban a esa mujer, a la mujer extraña, lo hacían por emoción, lo hacían por querer tener un momento quizás de placer, un momento quizás
de humanidad, pero Dios advierte de que eso no es bueno ni grato ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una emoción de lo que es de Dios? Es simple, la palabra de Dios te da muchos consejos acerca de cómo actuar, de qué forma actuar y de qué manera conducirte. Así es, porque pues sí tenemos que distinguir y tener muy en claro, ¿verdad? Lo que son las características de una emoción espiritual y las características de una persona realmente madura espiritualmente. Y también pues las emociones espirituales se mueven dependiendo del ambiente, ¿verdad? Y no de la obediencia. A veces también es del sentir en las predicaciones o porque este pastor me gusta cómo predica, porque este grupo de alabanza me gusta, ¿verdad? Pero el problema de la emoción es que se apaga cuando viene la prueba. Y claramente la Biblia lo menciona con respecto a lo que tú habías dicho. Dice que Jeremías, que engañoso el corazón más que todas las cosas. Entonces, ciertamente Dios nos ha creado emocionales, pero todo eso está influenciado por tu entorno. Las emociones están influenciadas por tu entorno. Uh-huh. El asunto aquí, bien habías mencionado, en cómo eso se apaga, entonces no podemos nosotros manejar nuestra vida en base a emociones, ¿ok? Ahí es donde está bien claro el asunto, porque el corazón nos engaña, nos puede engañar. Y inclusive Jeremías menciona y dice, es perverso, es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿ok? Entonces, puede que una emoción inclusive se pueda corromper. Así es. Ahí es donde está el problema. Y entonces, por ejemplo, nosotros como pentecostés, que somos muchas veces en nuestras emociones, a veces corrompemos inclusive hasta la liturgia. Mencionaste algo con respecto a la liturgia, ¿no? Sí, porque depende de los músicos y el ambiente que se genera musicalmente, porque precisamente la persona que busca el sentir emocional más que la obediencia. Y es ahí donde a veces se truena, ¿verdad? Como creyente, porque buscas más ese impacto emocional que el obedecer a Dios. Fíjate, y ahorita que acabas de decir obedecer y dijiste una palabra de tronar, o sea, esa parte me recordó muy bien a, yo creo que aquí nos va a aportar muchísimo Pablo, cuando Saúl en su emoción, porque tenía una emoción negativa de ver cómo el pueblo se desertaba y que Samuel no llegaba para ofrecer el sacrificio. Entonces dice, me esforcé por hacer un sacrificio y Samuel le reprende y le dice que Dios prefiere la obediencia que el grosor del sacrificio, es mucho mejor la obediencia. Y entonces ahí nosotros empezamos a ver que es bueno emocionarse, pero todo tiene que tener un límite, ¿ok? Todo tiene que tener un límite, porque somos seres emocionales, ya lo hemos establecido, y Dios, pues, ¿para qué nos crea seres emocionales? Entonces podemos decir, bueno, pues porque también tenemos un dominio en nuestra propia vida, ¿ok? Entonces, si es el tiempo, digamos que en la iglesia de saltar, vamos a saltar con razón, en entendimiento, esa es la palabra correcta, en entendimiento, que no vayamos más allá de lo que nosotros podemos caer en una mala liturgia donde se ve un desorden, porque Dios es un Dios de orden, sí. ¿Okay? Y ciertamente Dios se va a mover y se va a manifestar de una manera poderosa, pero también va a haber un orden en nuestra vida, ¿okay? Va a haber un orden en nuestra vida. Entonces creo que ahí estás diciendo eso, donde no se quiebre la situación. Entonces eso es fundamental. Sí, yo quería aportar algo sobre eso. Dios, Pablo, el apóstol, reprende precisamente, de hecho, a la iglesia de Corintios, precisamente por eso. Le dice, ¿qué pues haréis? ¿Hablaréis en lenguas? Como le dice Pablo, pero también le enfoca a Pablo que todo tiene que ser en base a un orden. Es decir, el apóstol Pablo ahí no prohíbe el hablar en lengua. El apóstol Pablo nos dice no hablen en lengua. El apóstol Pablo dice que si uno habla en lenguas, que haya
o dos o tres que también disciernen esa lengua, porque quizás en esa iglesia todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, y como todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, nadie se entendía, y llegaba el incrédulo y decía ¿qué está pasando aquí? Entonces, qué locura, ¿qué está pasando aquí? Entonces Pablo dice, bueno, está bien hablar en lenguas, está bien que tú tengas ese don. Ahora bien, también está bien que Dios tiene un orden. Y el orden de Dios es que hables en lenguas, pero también que edifiques a la iglesia. Por supuesto, sí. Sí, porque mira, fíjate, las personas que buscan esta emoción espiritual, solamente el impacto del momento, pues son de las que lloran, ¿verdad, Mares? A veces prometen cambios, eso es interesante, pero nunca perseveran. Entonces, ese es ahí, ¿verdad? El detalle y por qué Pablo también exhortaba a la iglesia de Corinto por estas cuestiones, porque en su trato con los hermanos no había un cambio real, ¿verdad? Había chismes, había disensiones, había pecados ahí ocultos, y eso decía, entonces, aquí ¿de qué se trata? Porque no estaban perseverando realmente en la fe, en la obediencia a la palabra. ¿Por qué? Precisamente se movían en estos sentires y no había cambio. Aquí llegas a un punto bastante claro, porque no estamos desechando las emociones para nada. Lo que se está diciendo aquí es que debemos, juntamente con nuestra característica de ser seres emocionales, que así Dios nos ha creado, Dios inclusive nos da promesas que eso nos llenan de alegría, nos reconfortan nuestro corazón en un momento de angustia y nos dan sanidad emocional inclusive. Todo eso llevarlo con lo que una palabra esencial que acabas de decir, perseverar, porque la misma palabra nos habla de esto, ¿ok? Perseveren, ¿ok? Inclusive nos hace un llamado a mantenernos firmes. Yo recuerdo una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Dice, cualquiera que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. Entonces, hay una convicción juntamente con las emociones. Hay que saber vivir nosotros como seres humanos que somos, vivir con nuestras emociones sin que éstas dominen nuestra vida. La convicción debe también estar juntamente con nuestras emociones. O sea, muchas veces te vas a desanimar, pero la convicción que tú has, como dice aquel coro, aquel himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, exactamente. Entonces, si hay un momento en el que te acuerdas de un hermano amigo nuestro, no voy a decir su nombre, pero si nos ve, le mando un saludo. Decía, cuando ande volando bajo, ¿no? Páseme esto cuando ande volando bajo, porque él ya había dicho, yo sigo a Cristo, ¿ok? Y va a haber momentos en el que tal vez esté un poco decaído, tal vez una palabra, algún hermano, alguna situación en la iglesia me desalentó, pero he decidido seguir a Cristo, ¿ok? Entonces voy a buscar a Dios para que de nuevo el fuego del Señor me anime, me aliente su palabra, me reconforte por medio de la predicación, su Espíritu Santo, quien es el que está con nosotros, porque la promesa de Dios, Él estará con nosotros hasta el fin. Él cambie este estado y pueda yo seguir avanzando, pero yo he decidido permanecer en Cristo, ¿ok? Esa es la fe verdadera, la fe genuina, en la cual te lleva a la madurez espiritual, porque hoy, voy a decirlo así, ¿no? El fenómeno worship, ¿no? Que bueno, al final no descartamos que haya cierta moveres, ¿verdad? En emociones, uno se conecta con ciertos ecos, ¿verdad? En el sonido, ciertas frecuencias, y te estimulan realmente a exaltar, a cerrar los ojos, a levantar las manos, pero lamentablemente el fenómeno worship, ¿verdad? Está moviendo más emociones, ¿verdad? Que realmente llevando a una profundidad en madurez, en perseverancia, en obediencia a la palabra. Y te lo digo porque un caso, ahorita que recordaste lo del amigo, llegó a nuestra iglesia, me acuerdo una pareja, y nos preguntaban, ¿no? O sea, lo que llegaron a preguntar no fue, aquí se predica la palabra, aquí predican la doctrina, ¿no? La palabra del Señor. Sí. Llegaron a preguntar. La sana doctrina, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos doctrinales? Sus fundamentos bíblicos. ¿En qué llegaron creen? A preguntar, esposo, ¿aquí saltan?
en esta iglesia saltan, danzan. Digo, híjole, digo, oh, no sé, ¿verdad? Hasta el día de hoy ese matrimonio Sí, qué sí, pasará, sí. pero digo, realmente se veía claramente que estaban buscando una congregación que se adaptara a su emoción, a su sentir, a lo que ellos percibían como que era, no sé, la ¿no? Lo que es la iglesia, ¿no? iglesia, ¿no? Entonces dices, híjole, realmente, bueno, en ese momento sí me quedé pensando y me hizo ruido porque digo, bueno, ¿y dónde está la madurez espiritual? ¿Dónde realmente vas a buscar a Dios, a una congregación, más que un estilo de música, más que el worship, más que Y es que no otras está cosas que no mal, está mal, no ajá, está que no está mal. mal, pero híjole, tu primer deseo como seguidor de Cristo es Exactamente. buscar la palabra y permanecer a pesar de. ¿Tú qué piensas, esposo, de esto? Yo creo que lo que tiene que hacer un ser humano para tratar de controlar lo mayor posible sus emociones es seguir en lo mejor posible a Cristo, porque Cristo no se guiaba por sus emociones, se Así es. guiaba por lo que Dios, por lo que el Padre quería hacer con él. Así Entonces, él, por ejemplo, es. La pasó, obediencia. exacto, él pasó, por ejemplo, por un desierto. Jesús pasó por un desierto y la estrella caída, Satanás, Dios le reprenda, lo tentó. Y ahí le dijo, si tú tienes hambre, dile a esta piedra, dile a esta piedra que se convierte en pan. Entonces la estrella, Satanás estaba tratando de usar un punto débil que en ese momento Jesús tenía hambre, trataba de usar el punto débil, un punto débil, y esa hambre, que también es como una emoción, iba a jugar en contra de Cristo si Cristo no hacía la voluntad de Dios. Por eso Cristo le dijo, usó la palabra de Dios, y lo mejor que uno puede hacer para seguir totalmente a Cristo Qué interesante. es la Sí. palabra de Dios. Qué interesante que acabas de decir eso. Aquí Jesús tenía una necesidad. Y esa necesidad muchas veces te lleva a tener ciertas emociones. Y ahí es donde la gente falla, ¿ok? Las personas tienen una necesidad porque somos seres humanos. Claro. Y, o sea, no juzgo a las personas. A mí también una ocasión me llegó una persona y me preguntó exactamente lo mismo. ¿Aquí danza? Yo le dije, usted sí tiene la libertad de danzar. Todo con orden, le dije, todo con orden. Pero si usted desea saltarlo para Dios, hágalo, ¿ok? Hágalo, porque es para el Señor, ¿ok? Es usted una relación con Dios, y en el momento en el cual se canta la música, lo que la mayoría de las iglesias conoce como la alabanza, lo puede hacer. Pero también me preguntó esa situación, y sí me caló. Dije, bueno, nunca me habían preguntado esa situación. Bueno, el asunto está en que una necesidad, como bien había dicho Pablo, Cristo tenía una necesidad, tenía hambre, ¿okay? Eso le pudo haber provocado una emoción, es decir, híjole, Necesito ajá, ahora, sí ¿no? necesito, necesito. Y ceder a la prueba, Exactamente. la tentación, Entonces, ¿no? ay, ahorita mi cuerpo está y ya me estoy sintiendo, ahora ahí viene el sentimiento, sintiendo débil. Me estoy sintiendo con pocas Necesitado. fuerzas, ¿ok? Pocas fuerzas. Entonces, puedo actuar en base a mi emoción, a mi sentimiento, o puedo hacer lo que Pablo dijo, la voluntad de Dios. Exacto. Una persona, y aquí me gustó esa parte, quisiese complementarlo más, una persona que está lleno de la palabra de Dios puede hacer esto, puede entender su situación. Tengo una emoción, puede ser buena, puede ser mala, pero la complemento con el conocimiento de la palabra de Dios, la complemento para poder vivir mi vida cristiana, Así es. para poder realmente vivir mi vida cristiana. No la rijo por una emoción ni por un sentimiento, Exacto. la rijo por la palabra de Dios, y entiendo mi condición en la cual yo estoy parado, ya sea en un momento de tristeza, debilidad, prueba o alegría o emoción un desbordamiento de algo positivo en tu vida, pero la entiendo a la luz de la palabra de Dios. Y ahí empezamos a ver lo que acabas de decir hace rato, una madurez espiritual, ¿ok? Exacto. Una madurez espiritual. La persona empieza a percibirla verdaderamente, la vida cristiana, tal y como las escrituras nos enseñan. Sí, porque aquí como Cristo, ¿no? O sea, no abandonó su propósito, ¿no? Respondió con sabiduría ante su necesidad, ante sus sentires, de verdad, de debilidad, y empezó a
obedecer y depender totalmente del Señor. Entonces no dejó el propósito, no abandonó el propósito, sino se mantuvo firme, estable. Y es aquí donde verdaderamente es como debemos de ver, ¿no? Las personas que buscan solo esta emoción espiritual, estos moveres, ¿verdad? Son personas que son intermitentes, como dice la Escritura, ¿no? Como la ola del mar, ¿no? Suben en un momento, bajan, suben en un momento, son tan inestables, y por eso nos exhortaba el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no seas como la ola del mar, porque eso realmente no te lleva a nada. ¿Por qué? Porque son estas personas que se ofenden fácil, ¿verdad? Abandonan el propósito, dejan de obedecer, reaccionan, ¿no? Reaccionan, y obviamente nada más su caminar en Dios depende del ambiente. Yo una ocasión así me quedó, estábamos vendiendo en una librería ambulante cristiana, y llegó una persona y había un grupo de norteño, y ese grupo tenía un disco que se llamaba Apocalipsis, ¿ok? Obviamente trataba unas canciones de cuestiones apocalípticas y todas esas cosas. Bueno, hablaba sobre el libro de Apocalipsis. Y resulta, bueno, eso no es lo importante. Resulta que cuando lo leyó esta persona, dijo, este es un disco de puras profecías. Me dijo, porque yo estoy enamorado de la profecía. Miren, nosotros creemos en los dones espirituales, ¿ok? Creemos en los dones que Dios ha dado. Dios ha dado a su pueblo dones. Pero yo vi la emoción de esta persona, y estaba el movimiento apostólico y profético en ese momento, y desgraciadamente a los que verdaderamente son apóstoles y verdaderamente son profetas, este movimiento los terminó de tumbar horriblemente a los que tienen realmente ese don, ¿ok? A los que realmente son llamados de Dios, que tienen un ministerio realmente verdadero de esto. Desgraciadamente, este movimiento echó a arruinar estos ministerios hermosos que hay en la iglesia. Y bueno, el asunto está que yo le vi la emoción, que se movía en base a eso, porque él mismo me lo dijo, porque estoy enamorado de la profecía. Y yo dije, híjole, esta persona, en lugar de estar buscando a Dios, estar buscando su presencia, profundizar en la palabra, como dice la misma palabra, tenemos la palabra profética más segura. Y yo dije, Padre Celestial, ¿no? O sea, ¿qué tipo de persona está viviendo, ¿no? Desgraciadamente, a los que tienen este ministerio los ha echado a perder. Y te aseguro situaciones como que esta, si ¿no? le hubieras confrontado a esa persona, ¿no? Y decir, a ver, hermano, ¿a quién estamos siguiendo? Exactamente, aquí es donde vemos porque se ofenden fácilmente, y son de las personas que salen de la iglesia, no porque digan, ¿no? Apenas en el Instituto Bíblico donde estamos, la profesora decía, los pastores buscan que la iglesia crezca madurez espiritual, que tengan esa madurez espiritual. Claro. Y dice, no hay manera de que una persona se salga de la iglesia porque, me regañaron, porque, es que la alabanza no me gustó, es que no. Dice, o sea, el único motivo por el cual una persona podría salirse de una congregación es, ahí ya no me están dando pastos verdes, ¿no? Ya no me están alimentando con la palabra, con la doctrina del Señor, y que ya no me están dando, ¿verdad?, ese alimento espiritual. Sería el único motivo, ¿no? Y lo cual pues vemos en este tipo de casos, ¿no? Personas que se les confronta en esto, se ofenden fácilmente, y pues van buscando, ¿verdad?, congregaciones que se adapten a sus emociones. Pues ahí es donde se trunca su crecimiento y ya no hay madurez espiritual. Entonces, yo creo que el enemigo quiere actuar sobre eso. Okay, que la gente no llegue a la madurez, no entendiendo que es emocionalmente creada, y también, pero que puede racionalizar esas emociones y canalizarlas de la mejor manera, y sobre todo en la palabra de Dios. Sí. Ahí hay un ataque del enemigo también, porque el enemigo sí quiere tener engañada a la gente, claro, de esa manera. Y por eso la lectura de la palabra de Dios en las iglesias ha menguado mucho. Okay. Ya no se ven iglesias que promuevan en aprenderse textos bíblicos, o las famosas cadenas, ¿cómo eran esos juegos que se hacían? Lecturas encadenadas, ¿no? Buscar textos bíblicos, saber quién ganaba para poder dominar más la palabra de Dios y comprenderla de esa manera. Entonces, yo creo que hay un ataque del enemigo bastante fuerte en base a eso. Yo quiero contar una experiencia en base a esto. Hace varios años, Dios me reveló en base a su palabra. Me hizo leer Primera de Reyes capítulo 12, versículo
6 dice: Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo: Si tú fueres hoy el siervo de este pueblo, le sirvieres, respondiéndole buenas palabras, hablaréis, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de a los ancianos que le había dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Cuando yo leí esta palabra hace varios tiempo, ahí escuché una voz: Roboán. A veces la juventud te lleva a tomar malas decisiones. A veces el ser joven no es malo, porque todos tenemos que pasar por un proceso, todos tenemos que ser jóvenes en algún tiempo en nuestra vida. Lo malo es tomar decisiones en base a tu juventud. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es la pasión juvenil? ¿Qué es la pasión juvenil? De las pasiones juveniles es el deseo de los jóvenes. Yo en ese momento estaba pasando por una situación en la que yo había aceptado un noviazgo y no había consultado a Dios. Y cuando esa persona terminó conmigo, ahí es cuando Dios me respondió en base a esa palabra. No es porque haya sido solamente una prueba, que todos tenemos que pasar tribulaciones, sino también fue porque yo me fui impulsivo, porque yo no le consulté a Dios, yo no le pregunté a Dios si Dios quería eso, si Dios quería que yo vaya con esa persona, si Dios quería que yo estuviera con esa persona. Entonces a Roboán le pasó lo mismo. Roboán se dejó llevar por su juventud, por lo primero que veo, Sí, lo primero que ven mis ojos, y no se dejó llevar por el consejo de Dios, que Dios muchas veces quiere algo mucho mejor de lo que tú ves con tus propios ojos, y a veces eso el hombre no lo entiende. Ahí hay algo bien interesante con respecto a la madurez. Robán escuchó el consejo de los que habían vivido menos y el de los ancianos. Hoy en día eso está muy desvalorado, ¿no? De escuchar. A veces se nos hace muy retrógrado el consejo de una persona mayor. Se nos hace que, como los tiempos han cambiado y muy rápido, a veces los mayores se ven eclipsados porque el joven tiene más conocimiento, un ejemplo, digamos, en la tecnología. Y entonces eso hace que el joven ignore el valor de un buen consejo moral, por ejemplo. Sí. O le pase por encima, porque yo sé un poco más que tú en ciertas áreas, no quiere decir que eso te haga superior. Claro. Y eso es engañoso, ¿no? El mismo conocimiento envanece, dice la Biblia. Entonces el conocimiento envanece de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra, por ejemplo, a nuestra juventud, las pasiones nos dan un objetivo que puede ser el equivocado. El que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, sí, es que en este caso, cuando se es joven, hay poca capacidad de discernimiento. Y esto tiene que ver también con el alejamiento de la profundidad de la palabra, ¿no? De que ya hay un fenómeno, ¿verdad? A nivel global, donde pues no se busca, te digo, o sea, se busca un culto, una congregación donde haya luces, haya espectáculo, haya, ¿verdad? Alabanzas, haya saltos, danzas, gritos, humo, ¿no? Entonces, pero muchas cosas de esos no son malas. De que no son malas, digo, no lo estamos señalando, no lo estoy señalando así, pero si es el objetivo final. Es ahí, por eso te digo, el discernimiento, lo que tú decías de Roboam. El discernimiento es totalmente necesario porque puedo ver, ¿verdad? Gran escenario enfrente de mí, pero cuando eso no me lleva a la profundidad de la palabra, a un consejo donde realmente yo pueda ser confrontado, hacer cambios, ¿no? En mi conducta, en mi vida como joven, entonces ahí es donde
pues caemos, ¿no? En buscar estos nada más impactos emocionales, ¿no? En donde sí, porque hoy sentí bonito, hoy sí, mañana, Dios, mañana te prometo que sí voy a perdonar a esta persona, ¿no? Y pasan 6 meses y sigo con el mismo rencor, ¿no? Entonces es ahí donde... Tus emociones te dominan, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, donde vemos que realmente a veces estas juventudes que van detrás de esto, no hay un cambio profundo en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque precisamente se han mantenido a un nivel solo de emoción espiritual y no han dado ese paso a la madurez espiritual, y la madurez espiritual que conlleva dominio propio, ¿no? Dominio propio, donde incluso cuando hay cosas que no van a salir como quiero, híjole, ahí yo puedo ver, entonces, cómo puedo dominar mi vida ante las tentaciones, cómo puedo dominar mi vida ante no rebelarme contra Dios, ¿no? Porque Dios no me respondió esto. ¿Vas a seguir adelante? ¿Vas a perseverar en la fe o vas a dejar, verdad? Entonces también perseverancia en las pruebas, ¿no? ¿Qué pasó, verdad, con el pueblo de Israel? Cruzan el Mar Rojo, se hunden, ¿verdad? Los egipcios y celebran, cantan, danzan, ¿verdad? Porque María sacó el pandero, alabaron al Señor. A alabar, claro. Y unos días después estaban quejándose con Moisés. ¿Por qué? Porque no había agua suficiente, ¿no? Entonces, y las aguas que encontraron estaban amargas. Y empezaron ay, es que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiéramos muerto allá. Imagínate, o sea, realmente su situación, ahí vemos, ¿no? La inmadurez espiritual, porque en un momento alabaron, danzaron, se gozaron, pero en otro momento ya estaban recriminándole al varón de Dios, ¿verdad? Y a Dios mismo, ¿por qué los había sacado de Egipto, no? Cuando realmente debieron ellos haber pasado la prueba, entender la prueba y dominar su propia queja, ¿no? De decir, híjole, Dios, ¿por qué me está pasando eso? Bueno, seguramente hay un propósito más adelante, seguramente ya estamos cerca de la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí sus emociones fueron nubladas, ¿verdad? Por la situación, y los llevó a la queja, a la crítica, y después incluso hasta no heredar la vida eterna y ni la tierra prometida, ¿no? Porque dice que posteriormente se abrió la tierra, ¿verdad? Con estas quejas, rebelión de Coré, se abrió la tierra y fueron llevados al infierno vivos, ¿no? Entonces, imagínate dónde te puede llevar incluso, ¿no? El no perseverar en tu camino espiritual, a pesar de todo, el final, ¿no? Entonces creo por que eso es dice esto, la Biblia, ¿no? sé fiel hasta la muerte, ¿no? Porque el objetivo, pensando, la emoción no es mala. Cuando tú sientas el toque del Señor, nunca dejes de que Dios te deje de impresionar, porque el día que dejes eso, yo creo que has perdido el primer amor, que es parte de nuestras emociones, amar, ¿ok? Y también se genera una convicción. Nunca dejes que eso se pierda, que se apague en tu vida. Nunca estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que como seres humanos debemos de saber trabajar todas las partes de nuestra vida. Somos seres emocionales, pero también somos seres conscientes. Somos seres relacionales. Entonces no voy a vivir mi vida cristiana en puras emociones sin trabajar mi relación con Dios, ¿ok? ¿Cómo yo siento la presencia de Dios en la iglesia y en mi casa no la puedo sentir? Eso sí está difícil, ¿Cómo está eso, no? Sí, híjole, para cuestionarse. Tú debes de saber tener una relación verdadera con Dios, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, oye, en la iglesia sí siento la presencia de Dios y en mi casa no la puedo sentir. ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque yo soy un ser relacional, no solamente un ser emocional, ¿ok? Entonces, no solamente soy puro conocimiento, porque hay personas que a través del estudio de todo esto ya ve a alguien que danza, que se derrama delante de Dios y ya lo ve así como que esta persona lo desprecia. Entonces hay que saber vivir nuestra vida cristiana sabiendo que no todo es conocimiento, no todo es emociones, sino que todo debe de ir en madurez hacia Dios. Todo debemos de saberlo canalizar hacia Dios. Todo debe de pasar hacia el Señor. Entonces, buscar el equilibrio. Exactamente, el equilibrio espiritual. Una situación así. Y yo creo que eso va hacia la madurez. Ya cuando empiezas a ver,
¿Por qué voy a criticar a mi hermano que se está derramando delante del Señor? Hay ciertas cosas que realmente tú puedes decir, no, esto ya pasó el límite, ¿ok? Lo puedes distinguir, lo puedes discernir, ¿ok? Pero hay... Y traerlo a un orden. Pero, exactamente, traerlo a un orden, pero también irte al otro extremo donde decir, eso está mal, ¿no? Eso está, eso ya ni es de Dios, no le agrada a Dios. ¿Tú cómo sabes si es una relación personal con la persona, no? La experiencia personal también no la puedes desechar en ese caso. Practicar la obediencia diaria, ¿no? Algo que decías, ¿no? En casa, ¿cómo es posible que no podamos, verdad? Sentir esa conexión con Dios. Practicar la obediencia diaria. ¿Qué nos dirías sobre eso, no? Para llevarnos a la madurez espiritual. Bueno, para practicar la obediencia diaria es necesario reconocer a Dios principalmente. Bien, Salomón, cuando él estaba orando, él le reconoció a Dios y dijo, yo soy joven, yo no sé cómo entrar y salir. Y me has puesto, como que él mismo reconocía, me has puesto en un lugar alto, en un lugar donde tengo que gobernar a muchos. Sí, claro. Y eso Dios nos pone esa responsabilidad, porque si bien a veces no todos somos presidentes o no todos somos reyes, pero sí somos los que en parte gobernamos nuestra vida. Y Dios nos pone esa responsabilidad de gobernar nuestra vida. Entonces Salomón pide eso, pide sabiduría, pide algo para poder guiarse en base a Dios y no en base a él mismo. Entonces, obedecer a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio es temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es tener respeto a Dios. Bueno, yo voy a consultar a Dios qué es lo que Él desea. Porque si tú pones primero a Dios en tus caminos, todo lo demás se irá haciendo, todo lo demás Dios lo irá haciendo. Dios lo irá haciendo. Entonces ya no te guiarás tú solo mismo, sino que Cristo te guiará a ti mismo. Como Cristo le dijo al apóstol Pedro, ya no te ceñirás tú, sino que otro te ceñirá. Y esa promesa la tienes que reconocer, la tienes que creer que Jesucristo va a guiar tu vida. Claro. Así es, y entonces sería esto, ¿no? Servir a Dios aunque no lo sintamos, incluso cuando no lo sientas, más bien, incluso, ¿no? Porque va a haber días que no. Servir a Dios cuando incluso no sea visible para ti. ¿Nos podrías? Bueno, aquí con respecto a que no sea visible, inclusive yo puedo ir un poquito más allá, no, de visibilidad, ver la mano de Dios. Esa era la palabra que estoy buscando. Ver la mano, no estoy viendo la mano de Dios. Pero tú cómo sabes que Dios no está actuando, ¿ok? Por eso... En lo que no veo. Es decir, y ahí es donde está la madurez espiritual. O sea, yo no me baso por lo que veo, sino más bien conociendo a Dios, sé que Él va a estar actuando, ¿ok? Sé que Él va a estar actuando. Hay canciones que inclusive hasta nos recuerdan eso, ¿no? Dice que la va abriendo caminos, solamente alábale, cantamos estas canciones y nos recuerdan esta fidelidad con Dios. Pero ahí es donde bien nosotros empezamos a encajar de una persona que ya empieza a tener esa madurez espiritual, de que sabe que hay momentos de alegría. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para ir a la guerra, tiempo para abrazar, tiempo para dejar dejar de abrazar. Hay tiempo para todo. Y entonces nosotros debemos de comprender, tal vez estoy en un tiempo en el que yo ya no siento la presencia de Dios, pero sé que en la gracia de Dios puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. No veo que en mi economía tal vez estoy pasando por un momento difícil. Dios no me está ayudando tal vez, pero sé que Él es fiel. En mis relaciones, de repente la pareja, hay momentos en el matrimonio en el que digo, ya quisiera no verte, quisiera no verte el día de hoy, ¿ok? Pero cuando alguien está maduro espiritualmente, dice, no porque yo ahorita esto, ¿ok? No quiere decir que no ame. No ame, te dejé de amar, no, porque mi amor no se basa en un momento o en una circunstancia, en una emoción, sino también es parte de mi convicción. Y eso mismo lo puedo poner como ejemplo hacia Dios. No veo la mano de Dios
con mi matrimonio, no veo la mano de Dios con mi hijo, porque tal vez mi hijo ya se está rebelando, se fue a las drogas y todo esto. No veo la mano de Dios, pero sé que Él es fiel. ¿Ok? Y entonces ahí tú ves una persona que ha sido instruida en la palabra de Dios y que sabe manejar sus emociones, sabe gozarse con el Señor, sabe inclusive sufrir, ¿ok? Y saber que Dios, porque nosotros, eso dice la palabra de Dios, sufridos en la esperanza. ¿Cómo? Es la gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La palabra no nos engaña. Entonces, abarca varias áreas de nuestra vida ese texto bíblico y que nos da a conocer lo que nosotros debemos de hacer en ciertas ocasiones, aun cuando no sentimos que Dios está presente. Y eso nos lleva a desarrollar algo que a veces poco se habla, ¿verdad? En las congregaciones, desarrollar el carácter de Cristo. Claro. No solamente desarrollar los dones, ¿verdad? Manifestados que ciertamente se dan al día de hoy, pero desarrollar carácter en la palabra, carácter para obedecer, carácter para perseverar. David era una de las Ujú. personas que tenía un carácter muy de acuerdo a lo que el cristiano debe de hacer, porque él pasó por momentos en el que tuvo pruebas con un gigante, pero también pasó por momentos en el que falló a Dios y tuvo el carácter para pedir Levantarse. perdón, Ujú. ¿ok? Pedir perdón y Claro. levantarse, porque Dios también tuvo misericordia de él y el Señor le levantó, ¿no? Entonces eso es algo eh, y bonito que nosotros debemos de tomar como ejemplo para un acto de madurez espiritual, no solamente regirse por las emociones, sino de madurez espiritual. Eso es algo Bien. tremendo. ¿Qué nos puedes comentar, Pablo, acerca de esta parte, ¿no? Seguir como cristianos hacia la madurez, desarrollando un carácter conforme a Cristo. Pues el carácter conforme a Cristo uno lo puede ir desarrollando. Dios lo iba a ir desarrollando de a poco en el cristiano, porque todos somos como una vasija de barro en las manos de Dios, y Dios lo imperfecto, Él lo va sacando, y de a poco Dios lo va formando al cristiano. Entonces nosotros debemos, para desarrollar ese carácter, debemos confiar totalmente en Dios. Saber que nuestra vida ya no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y creer en esas promesas en las que Dios, por ejemplo, que le muestra a Jeremías que Él moldea a su pueblo. A pesar de que a veces su pueblo pareciera que se va de los caminos, Él está moldeando a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que creer esa promesa. Sí, a veces por nuestra emoción cometemos errores, pero eso no significa que Dios no nos ha dejado de moldear. Eso no significa que Dios nos ha abandonado, porque Él dice que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Oye, eso que acabas de decir está bien hermoso, porque debemos de dejar que Dios termine la obra en nosotros. Eso me gustó, cómo Dios te moldea, porque inclusive aún nuestras emociones pueden ser moldeadas por Dios. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Gedeón pareciera que era cobarde, ¿ok? Pareciera que era cobarde porque dice, ¿cómo yo voy? Inclusive tanto era su cobardía que cuando se le ordenó destruir el ídolo Acera, me parece que era, si no corríjame, y Baal, que tenía su padre, lo hace en la noche, por temor a la comunidad, ¿ok? Lo hace de noche. Y esa persona, Dios lo va llevando hasta ser un verdadero guerrero, ¿no? Enfrentarse con un ejército más grande de lo que él podía enfrentar. Y eso es algo que Dios fue tratando en su vida y lo moldeó de tal manera que al final termina siendo una persona valiente, ¿no? Y lo vemos que cambia su carácter y sus emociones. Ya no estaba temeroso, sino que el último discurso que le habla a sus hombres
les termina diciendo, háganlo y griten por Jehová y Gedeón. Dice, o sea, lo hace con... Pareciera que cuando vemos ese último discurso, ya lo hace con una motivación y un cambio que antes decía, no, pues, no te enojes, Señor, si te pido otra prueba, ¿no? Ahora hazlo de esta manera y todo dudoso, pero al final estaba convencido de lo que Dios le había delegado. ¿Okay? Y pues bueno, cerramos con este punto, ¿no? Al final, el crecer, el madurez espiritual nos lleva a aceptar estos procesos, ¿no? Estos procesos que tú diste el ejemplo de cómo el Señor moldea la vasija, ¿no? Aquí el ejemplo de Gedeón, ¿no? Como Dios lo fue moldeando hasta llevarlo a ser, ¿verdad? De aparentemente una persona retraída, cobarde, a un valeroso juez de Israel, ¿no? Que defiende a su pueblo. Entonces, aceptar estos procesos y disciplina, ¿no? Aceptar el proceso de Dios, aunque no lo sentamos, aunque mis sentires, a veces mis emociones me digan todo lo contrario de que, pues Dios, quién sabe si estás actuando, ¿verdad? A mi favor, ¿por qué está pasando todo esto? Aceptar el proceso, pero también, incluso cuando nos equivocamos, la disciplina del Señor, ¿no? Es ahí cuando realmente entendemos, Señor, tú me has llevado por este proceso para corregirme, para moldearme, para hacer de mí, ¿verdad? Un mejor discípulo, para hacer de mí alguien que camine contigo de tu mano, que camine a Dios para ser moldeado al carácter de Cristo. Entonces, ese es, creo, como discípulos de Cristo, seguidores del Señor, nuestro objetivo, ¿no? Debería ser de cada creyente nuestro objetivo. Llegar a ser como nuestro Dios, ¿cómo? Quizás a través de la prueba va a ser, a través de las tribulaciones, Dios nos va a ir moldeando, sacando lo que nos sirve, nos va a ir disciplinando como a hijos que nos ama Dios, porque dice la palabra del Señor que Él, ¿verdad? El que ama, disciplina. Entonces, cuando somos pasados por esos procesos, entender, ¿verdad? Que al final del proceso vamos a llegar a ser como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el modelo perfecto de ser guiados y de realmente vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, ¿no? A pesar de muchas circunstancias, pero llegar al propósito. Eso me recuerda a algo que yo quería traer un poquito a la mesa, nada más para cerrar. Dices aceptar los procesos, y la manera que Dios trabaja con nuestra vida es que su semilla caiga en nosotros como buena tierra. Sí. Que yo le estaba comentando hace rato a Pablo que yo quería hablar sobre eso, que la palabra dice: el sembrador salió a sembrar, parte cayó en piedras, parte en espinos y parte al lado del camino, que fue la primera, y parte cayó en buena tierra. Entonces, a veces nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice hay vidas que están de la piedra, creo que eran los afanes, dice que no tenía raíz, ¿ok? Los espinos son los afanes. Sí, los afanes, las piedras son las que no tenía raíz, y por no tener raíz se secó. Dice que esas piedras eran aquellas que cuando viene la tribulación, ¿okay?, tropiezan y caen. Los espinos son los afanes de la vida, ¿okay? Los afanes de la vida. Y el que está, ahogan la semilla. Y el que está al lado del camino, viene el diablo, el malo, dice que quita la palabra y la arrebata. O sea, no, aquí esa palabra dice la arrebata, o sea, pareciera agresivamente que la quita del corazón. Entonces, sí hay que aceptar que la palabra nos habla, ¿ok? ¿Cuál sería el peligro? Les hago una pregunta. ¿Cuál sería el peligro de no aceptar esos procesos de Dios? ¿Okay? No reconocer que hay afanes en nuestra vida, no reconocer que hay cosas que nos hacen tropezar en nuestra vida, y no reconocer que el enemigo está trabajando con nosotros para quitar la palabra que fue sembrada en nosotros. ¿Cuál sería el peligro? O sea, ustedes, se les hago una pregunta para ustedes dos. O sea, ¿cuál sería ese peligro para no llegar entonces a esa madurez y entonces vivir en las emociones? ¿Cuál sería el peligro? ¿Ustedes qué piensan? Pues bueno, hay muchos peligros, obviamente. El primero principal es distorsionar la realidad. Oye, qué fuerte. Sí, Sí. es rebelarte en contra de Dios. El primero principal es rebelarte, es ir en contra de lo que Dios quiere para ti. Y hacer algo similar a lo que hizo Absalón, que se rebeló en contra de David.
entonces podrías uno de los peores peligros que te pueden suceder es pasar de ser alguien que busca a Dios a pasar a ser un perseguidor de los que buscan a Dios. Oh, qué fuerte, fíjate. Sí, Sí, aquellos que se Eso. amargan tanto sí, y que en empiezan lugar de a ayudar al señalar, ministerio, a sí. su iglesia local, terminan siendo piedras para la Tropiezos. iglesia. Oye, qué Dios fuerte. Es guarde, ¿no? una cosa muy Pues fuerte sí, eso. yo también veo el peligro, pues estancarse, ¿no? Nunca crecer y siempre permanecer como niño espiritual. Niño espiritual, como decía Pablo, ¿no? Y siempre les tengo, dice que a los corintios, ¿no? Dar leche porque no madura, Y ¿no? No andas, les no puedo pueden. dar, ajá, Ujú. no les puedo dar más alimento, más firme, más, se me fue la palabra, más Sólido. sustancioso, Ujú. sólido. Y pues bueno, entonces imagínense quedarse a nivel de niño espiritual toda la vida, ¿no? 10, 20, 30 años como cristiano siendo niño espiritual, eso también creo que para mí es un signo en el cual Sí, hay que dejar que preocuparse Dios moldee y nuestras vidas exactamente para- invitar, ¿verdad? Al público siempre entender los procesos de Dios, poder aceptar la disciplina de Dios, poder ser moldeados conforme a Dios. ¿Para qué? Para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, que esta es nuestra meta importante como discípulos, llegar a ser como nuestro Señor y dejar, ¿verdad? Al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer en nosotros, quite todo lo que tenga que quitar de nosotros para llevarnos a el crecimiento conforme al Hijo de Dios. Entonces, pues, aquí no sé si quieran saludar al público. Bueno, obviamente suscríbanse, denos un like, por favor, que compartan este video y pues les saludamos encarecidamente. Un abrazo, ¿verdad? Desde el Estado de México. ¿Qué más? ¿Quisieran saludar al público? No, pues a ¿Sí? nosotros nos da mucho gusto de poder hacer otro podcast y pues, poderles traer un mensaje que queríamos hablar con ustedes. Tenemos muchas ideas, bastantes ideas, ya no sabemos ni por dónde empezar. Queremos hacer muchas cosas, pero ahorita estamos tratando de organizar todas nuestras ideas y nos da gusto de que ustedes nos estén siguiendo. Ahí déjenos un comentario para poderles leer y poderles también saludar a cada uno de ustedes. Un saludo de la paz del Señor, que el Señor Jesús le bendiga a todos. Y recuerden que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es todopoderoso. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén. Hasta la próxima. Bueno, hasta Hasta luego. la próxima. Bye.